¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos desde el municipio de Felipe Carrillo Puerto con mi compañero Eliseo Baena Adame. ¿Cómo estás, Jonathan, Eliseo? muy buenos días, bastante bien, gracias por estar de nuevo con nosotros y hoy quiero agradecer infinitamente la presencia de un gran amigo de hace muchísimos años, un expresidente municipal, como lo es don Fernando Alfonso Serrano Trujillo, que muy pocos saben que se llama Alfonso también, ¿no? Todos lo conocemos comúnmente como Fernando Serrano o como en antaño el amigo Cay, primero Cay y después el Maya Blanco cuando anduvo en campaña en 1992. Anduvimos, porque ahí estamos. Bienvenido, ¿De Fernando, dónde muchas es gracias. originario? Carrillo. Aquí naciste en Sí, Felipe Carrillo sí, Puerto. sí. Ah, muy bien. O sea, no, porque hay unos que nacen en comunidades, otros que nacen en Mis otra papás parte. vienen de Tecash, De Tecash. sí, Ok. pero cada quien vino por su lado y aquí se Pero conocieron. tus apellidos no son mayas, ¿no? No, son normales de la zona ¿De qué parte de México? Yucatán. A Yucatán. Pues de que yo conozco, solo Yucatán. Pero me dicen unos que hay gente con el mismo apellido en Sonora. Sí, los apellidos se me suenan más del norte del país. Sonora, por allá me dicen Sí, que sí. es Incluso tus facciones no son yucatecas, no son mayas. Pues Por eso le dicen Maya Blanco. viene a conquistar. El Maya Blanco. En aquel entonces, 1992, anduvimos en campaña con Fernando. Ellos, Fernando inicia sus padres con la única terminal, la primera terminal y única que ha habido en Felipe Carrillo Puerto. A terminar autobuses. O sea, Está Eladio ahorita. Tú fuiste sucesor de Eladio, ¿no? Sucesor de Eladio. Eladio sale en el 93. Cuando se hacían campañas en diciembre para la elección en febrero y tomar protesta en abril. El 10 de abril. Del siguiente año. 1993, 1996. Así es. ¿Y cómo encontraste Felipe Carrillo Puerto? Pues, digo, porque no es lo mismo como ciudadano común que ya estando sentado en la silla presidencial. Bueno, en realidad lo encontramos en función bien, porque antiguamente era muy metódico hacer las cosas conforme marcaba la línea. No ibas a improvisar, no ibas a hacer las cosas como quisieras tú. Y luego entro con Mario Villanueva. Y Mario Villanueva es de un carácter para gobernar muy estricto. Por eso me llama mucho la atención, yo sé que fue con Mario Villanueva, me llama mucho la atención que digas que los gobiernos anteriores eran muy lineales y tú entraste y lo hiciste diferente, con un gobernador que le gustaba que siguiera su línea. Su línea, es correcto. A todos seguimos la línea del gobernador, al menos conmigo y luego sigo Mario Chuc, seguimos la línea del gobernador. Se hacía como marcaba la línea del gobernador. Podemos decir cómo está actualmente el país. Lo que diga el presidente es lo que hace todo. Lo que regresó la línea. La línea, así es. Y la administración, pues en aquel entonces empezaron los controles de gastos, controles de administrativos, controles de contratación de personal, licitación de obras y todas esas cosas que antes era señalado de datos y todo lo demás, ya con nosotros empezó todo a regularse. Y a ti te tocó también la fortuna de que ya se empezaba a cobrar el impuesto predial. Ya se cobraba el impuesto predial. Y ya empezamos también, ya empezaba la gente a exigir un poco más también limpieza de calles, bacheo de calles, alumbrado público, agua potable, escuelas. Sí, claro, porque si cobras el predial se supone que era para esa infraestructura. Y nosotros hicimos un programa para darle al pueblo en bacheo al 100% y el abrir calles. De antes las calles de Carrillo Puerto solamente era el primer cuadro y si acaso el segundo cuadro de la ciudad. Ya con nosotros empezamos a abrir colonias, entrábamos ya a abrir otros esquemas para trabajar, porque la necesidad te absorbía y la gente te lo exigía. Entonces nosotros no podíamos estar de brazos cruzados, porque además en esos tiempos empezó a ver las audiencias públicas. Mario Villanueva lo inició y ya se hacía en la Casa de la Cultura y si el funcionario que no cumplía
lo señalaban allá y en ese mismo momento el gobernador te amonestaba. Entonces no podías quedar mal ante el gobernador y ante el pueblo menos. Claro. Entonces empezamos a crear esas cosas. Y yo creé un programa que se llamaba Jueves Agrarios. Los Jueves Agrarios eran para traer a todos los delegados federales y los llevaba a las comunidades rurales. ¿Todos los delegados? Todos los delegados federales eran invitados y funcionarios del sector. ¿Y sí acudían? Sí acudían porque el gobernador se lo señalaba. Ah, bueno, Sí. ok. Sí, pues sí. Sí acudían porque no, me voy a Carrillo Puerto. ¿Qué vas a hacer? Bueno, además se estilaba mucho que el gobernador era el que recomendaba a los delegados, ¿no? O Sí. sea, eran parte del equipo del Pero había muchos gobernador. delegados que no eran de por acá, sin embargo, aceptaban y respetaban las decisiones del gobernador. Sí, sí, sí. Y nos íbamos, por ejemplo, a una comunidad, vamos a ir a Chumujup, toda la zona urbana de Chumujup con sus comunidades rurales, las centrábamos ahí para que ahí se hiciera una audiencia pública. Iba el sector salud, iba el sector educativo, iba el sector agrario, iba reforma agraria, todos los involucrados a lo que íbamos a trabajar. Luego de eso, pues ya cada quien se despedía y se iban a su casa. Había que hacer una minuta para que firmaran todos los delegados. Y se la dábamos al gobernador y el delegado que no había firmado, quiere decir que no se presentó, y le hablaban. Entonces, si no le hablaban directamente a México, así cambiaron 2, 3, entonces ya todo fue alineado. Pero sí, fue un éxito también muy bueno, muy agradable. Oye, Fernando, entonces el exgobernador Mario Villanueva crea escuela en eso, porque a partir de eso ves que se vienen dando situaciones similares, Audiencias. caravanas, etcétera, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y tú creas un programa también, yo recuerdo porque me toca estar con Fernando, me da la oportunidad de ser oficial mayor con él, y crea un programa que se llama Padrino en tu comunidad, Padrino de la comunidad, y a cada funcionario nos daban un sinnúmero de comunidades para atenderlas personalmente, y había que rendir cuentas también, ¿no? ¿Tú estabas en qué área? O la oficialía mayor, Oficialía la oficialía mayor, ahí estuve. Ahí estaba conmigo trabajando. Que no me pagaba bien, pero bueno, yo estaba de honorario. No había dinero, pero Tú cobrabas honorarios aparte. Porque el oficial mayor es el que cobra el diezmo, te lo recuerdo, ¿sí o no? por eso todas las obras ahí se iban. Diezmo, ¿para qué quieres sueldo así? No, Es correcto. Solito se puso la soga al cuello, ¿viste? Ya ves. Eso lo cortan, por favor. ¿Cuál fue la obra emblemática de tu gobierno? Mira, hicimos de todo prácticamente. No tengo una obra que digas esto yo lo hice, ¿no? Pero sí nos abocamos a lo que son calles. Todos los corredores que actualmente ves en las comunidades rurales, las calles que de antes eran terracerías. ¿te acuerdas? Sí. Irte, por ejemplo, de aquí a Chancá, a Jacil, la ruta de Jacil hasta Mistiquilla, Copchen, toda esa ruta, te llevaba todo un día hacerlo. Ahorita lo hace 1 hora. Esta habla como norteño, ¿eh? ¿Sí o no? Fíjate que recuerdo muy bien que en campaña, en 1992, entramos a Jacil a las 7 de la mañana y estábamos llegando a Naranjal Poniente, que es precisamente toda la travesía de esta carretera que va a Cancún, Chetumal, hasta la vía corta. Llegábamos hasta las 7, 8 de la noche. De la noche, todo el día. Era un camino malísimo. Y la ventaja, tú ibas a vuelta de rueda prácticamente. Y aparte llegabas a la comunidad y no ibas, llegas ahí y te quitabas. No. La gente te exigía qué vamos a hacer, pero Claro. también la gente de la comunidad te invitaba a comer. Efectivamente. Ellos Claro. mataban su cochinito, veían el candidato a la presidencia, vamos a invitarlos a comer. Y el pueblo se organizaba y nos invitaban a comer, a la comitiva. Sí, sí. Comíamos y luego nos retirábamos, despedimos y todo al siguiente poblado. Y en el siguiente poblado también te invitaban a comer. O sea que cuando salíamos, Olvídate. pura comida. Y todos fletados, ¿no? No creas que era nada más había cotorreo, pues somos amigos todos, pero había una camaradería de responsabilidad Sí. en el que todos teníamos que procurar algo. ¿Algo que es? ¿Qué te toca a ti? Ver. ¿Qué
que esté bien hecho la comida, la organización de la gente, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, las escuelas. Entonces hay que ir a ver todo. Entonces cada uno tenía su obligación y ahí estábamos agilizándonos también porque sabíamos que desde la mañana ibas a salir hasta la noche. Hay veces salíamos aquí, a veces regresábamos en la madrugada. Claro. Pero eso es parte del folclore. Digo, las nuevas generaciones, por ejemplo, no tienen registro mucho de tu gobierno, ¿no? De lo que tú hiciste. No. O sea, porque yo, bueno, digo, no soy tan joven, tengo 47 años, pero no me viene a la memoria algo en particular que hayas hecho. Y esto de los jueves, por ejemplo, agrarios, me parece que tuvo que tener algún éxito, ¿no? Sí, excelente. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó que haya esa huella y que digas, esto es emblemático, pero no saben que yo lo hice, sin embargo, yo lo hice? Dejó una huella especial en la gente del campo, en el que cuando la crítica, o sea, la necesidad del campo decían, señor presidente, yo cuando quiero algo nunca se me resuelve. Venía el gobernador, señor gobernador, yo quiero que me resuelvan esto, es tan sencillo como es. Y el gobernador lo checaba, es una firma nada más y ya se resuelve. Pero ¿quién me da la firma? No veo a nadie. Es cuando empezamos a hacer eso. Claro, llegó el delegado y afirmaba. Así, y cuando así, allá mismo resolvía. Claro. Ustedes llegan acá para resolver, no para decir, ok, anda a Chetumal, te espero en Chetumal, para que... No, allá mismo se resolvía todo. Claro. Porque no tenían por qué ir ya a hacer un viaje. Lo que evitábamos nosotros es que el campesino o la persona o el ciudadano gastara su recurso para irse a Chetumal, por ejemplo, y nunca está el funcionario, nunca está quien lo atienda, y como el recurso que va a gastar, Claro. que era excesivo. Y luego el gobernador, cuando llegaba, me decía, yo no quiero que este problema que se presentó exista otra vez. O sea, ese es el problema. No, y cuidado con Mario. Ya está resuelto. Sí. Este ya debe estar resuelto. Y así lo hacíamos. Fernando, inicia un programa contigo, un programa de alumbrado público, de verdad que pues era muy necesario en aquel entonces. En la mayoría, o bueno, en todas las comunidades, Penumbra. pues sí, prácticamente, ¿no? Hacía falta mucho. Había cucharones, le llamábamos, y se ponían focos incandescentes de 150 watts para poder alumbrar. Y Fernando, me acuerdo que inicias un programa y se empiezan a instalar las lámparas suburbanas en aquel entonces, ¿sí? Pedimos un crédito a la Comisión Federal, a la CIDEC. Es un fideicomiso de la Comisión Federal que te daba créditos a los ayuntamientos para alumbrado público. Nosotros metimos en aquel entonces como 10,000 lámparas, me dieron 10 millones de pesos de crédito, con el compromiso que hice, pagarlo en 3 años. O sea, yo lo adquiero en el 93, en el 96 ya debe estar pagado. ¿Cuánto tengo que pagar? Tanto. ¿En eso en qué consistía también? Que la Comisión Federal de Electricidad, al ver que tus lámparas no eran incandescentes, sino que eran ahorradoras. Ahorradoras de vapor de sodio en aquel entonces, de 100 watts. Sí. Entonces, eso disminuyó el consumo de energía. El consumo de energía, y le dimos más alumbrado público a la gente y nos sobraba el recurso para pagar lo que habíamos adquirido en préstamo. Entonces, eso el gobierno del estado me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Y le comenté, hay un programa que se llama esto, así, asado. Y me dice, es muy interesante, hay que distribuirlo a todos los municipios. Pero nadie más lo hizo. Claro. O sea, no sé si había hecho otro, pero yo lo hicimos y sí lo pagamos en los 3 años correspondientes. Después de ser alcalde, ¿qué fuiste? Después de ser alcalde, fui delegado federal de la CORET, la Comisión de Regulación de la Tenencia de la Tierra. Ahí estuve y luego me fui al DAC. Sí. Atención Programa Ciudadana. de desarrollo. Atención Ciudadana. Atención Ciudadana, DAC. DAC, sí. Era la pero- Dirección de pero- Atención Ciudadana. Sí, pero tenía el DAC es Desarrollo y Atención Ciudadana. Atención Ciudadana. Desarrollo y Atención Ciudadana, algo así. Sí, entonces allí estuvimos, yo estuve después en el DAC, luego me fui a CAPA y luego ya me jubilé. Esas fueron mis
el DAC fue con Mario también, No, o ya fue con Hendrix, fue con Hendrix, ¿no? No, bueno, empezó con Hendrix. Sí, fue con Hendrix. Y el que lo retomó fuertemente fue Félix González. Pero Félix lo convirtió en PRAC. No, DAC siempre se llamaba. No, PRAC, se cambió de DAC a PRAC. Sería en sí. lo último. Sí, porque Sí, de pero DAC a PRAC. no reportó ninguna despensa para acá ni nada. nosotros, Así conozco a varios. Un terrenito, nada. nosotros atendíamos a todos los centros ceremoniales mayas del estado. En lo que son los centros ceremoniales, las necesidades de los centros ceremoniales, lo que faltaba en lo que son sus fiestas tradicionales, ahí estuvimos nosotros prácticamente enfocados. Porque era el compromiso de aquel entonces de Félix González, Claro. que no les faltara a los señores nada para seguir sus culturas, sus tradiciones y costumbres, que no les faltara nada, que necesitamos velas para nuestros rezos, pues, aquí están las cajas de velas, cajas, ¿no? 2 o 3 velas, y que esto, que lo otro, y así con sus comidas, con sus pachangas, con todo lo que hacía. Acuérdate que ahí en cada comunidad se dan pailas. Sí. Entonces, para hacer comida, 30 pailas para cada centro ceremonial. Ahí los traían de México. Sí, para hacer la cochinita y el relleno, ¿no? Sí. Pero desde la época del ingeniero Mario Villanueva, precisamente cuando toca ser presidente municipal, atendías a los centros ceremoniales. Yo me acuerdo los cuarteles que se construyeron en Tixcacal Guardia. Es correcto. Que llegaba el gobernador Mario y bueno, lo tenía que hacer porque era presidente municipal. Y no, claro, pero pernoctaba el gobernador. Dormía. Ahí, sí, me acuerdo de eso. Fíjate que me pasó una cosa muy agradable en Tixcacal. Yo siendo gerente de CAPA, atendía yo las zonas rurales. Y en aquel entonces había una fiesta tradicional en Tixcacal y yo me acerqué con los jerarcas, con los meros que mandaban en el centro, y entre plática y plática le digo, ¿por qué no me regalas un pedazo de terreno y yo construyo un cuartel? Sí, te lo damos porque tú nos estás ayudando mucho. Todos los cuarteles ya tenían agua, todos los cuarteles ya tenían su sumidero para que se puedan bañar, hacer sus necesidades. Ya sus familias podían estar durmiendo allá, porque de antes llegaban a la fiesta y era un desastre. Sí, al aire libre. Hay que decir al auditorio que CAPA es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que es el organismo que regula el agua en Quintana Roo, excepto en algunos municipios donde se concesionó a una empresa que se llama Aguacán. Okay. Muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, el gusto es mío. No, y yo no tenía el gusto de verdad de conocerlo y estoy encantado porque se ve que es una persona que aportó bastante y que qué bueno que podemos nosotros como medios de comunicación mostrarle a nuestro auditorio que hay gente como Alfonso, ¿verdad? Fernando Alfonso. Te conocemos más como Fernando, ¿no? Sí, Fernando Serrano. Pues bueno, aportó algo para los quintanarroenses, principalmente para Felipe Carrillo Puerto, y que las nuevas generaciones tienen que recordarte. Claro, es importante recordar. Así es. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es mío. Gracias, Fernando, muy amable de tu parte por aceptarnos esta invitación, y gracias a ustedes, gracias, Jonathan. No, por supuesto, gracias a todo el auditorio. Esto fue Mesa Política Centro Maya Quintana Roo para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima.